¿qué tal nuevamente, pequeños mamíferos con placenta? El día de hoy vamos a continuar con las lecciones de química. Para eso vamos a hablar de la parte fundamental de la química, que es precisamente el átomo, ¿verdad? Se preguntarán, ¿por qué dividí el título? Este vocablo de átomo se divide en dos. La letra A, que significa sin, y la parte tomo, que significa división. Átomo significa sin división. Vamos a ver por qué. Nosotros a veces pensamos que la ciencia es un hecho y damos por hecho muchas cosas. Sin embargo, nunca nos fijamos en el contexto que lo engloba, ¿verdad? Nunca hablamos precisamente de lo que fue la historia. Y para entender la historia de los modelos atómicos, para llegar a la actual, tenemos que entender cómo se fue generando todo esto. Muy bien, nos vamos a remontar nosotros aproximadamente unos 400 años antes de Cristo, en una civilización antigua llamada Grecia. En la Grecia antigua había dos grandes filósofos que se llamaban Leucipo y Demócrito. Muy bien. Ahora, estos dos filósofos hicieron un trabajo muy importante que fundó las bases de la ciencia moderna, que fue precisamente que ellos ponían un ejemplo donde teníamos cualquier material y decían que ya no se podía dividir, sino en partes pequeñas, invisibles, y que estaban componiendo o estaban de forma ordenada, haciendo todo lo que se pueda tocar o ocupar un lugar en el espacio. Ahora, esto a lo mejor nos suena un poco antiguo, anticuado, lo que sea, ¿no? Porque es ciencia antigua. Pero lo curioso es que pasó mucho tiempo. Llegamos al año de 1803. Algunos libros dicen que es 1808, puede variar dependiendo de la fuente histórica que consultemos. Cuando aparece una persona de nombre John y de apellido Dalton, que fue quien propuso el primer modelo científico de lo que era un átomo, ¿verdad? Pero su modelo era un poco extraño. Si yo tomara las autoformas de PowerPoint, podría ser el modelo de Dalton muy fácil. Incluso parece una pequeña canica, ¿verdad? Pero este modelo es sencillo para explicar a lo mejor ciencia a niños de primaria o para nosotros mismos entender. Recordemos que en el modelo cinético de las partículas, los átomos se podían agrupar de alguna manera que formara sólidos, líquidos o gases y estaban perfectamente ordenados, ¿verdad? Más o menos algo así. Ahora, estos átomos se podían mezclar entre ellos. Digamos que estos de rojo eran un elemento y los que voy a pintar de azul eran otro, ¿verdad? Y así formábamos lo que son los compuestos. Esto fue con el modelo atómico de Dalton. Ahora, este modelo igual nos puede parecer a lo mejor un poco anticuado, un poco chafa, un poco obsoleto, pero lo curioso también fue que pasaron más de 100 años para que existiera otro modelo científico que lograra explicar de qué estaba compuesta la materia. En el año de 1906 aparece otra persona de apellido Thomson, Joseph Thomson para ser exactos, quien propone un modelo científico un poco más sofisticado. Aquí tengo una imagen de lo que era el modelo de Thomson. Este modelo también es llamado el modelo del pudín de pasas. Un pudín es como un panquecito pequeño donde decía lo siguiente: la masa tenía una carga positiva, porque aquí ya nos están hablando de cargas, ¿verdad? Y son los símbolos que aparecen con el más, que es el positivo. Y aparecen los electrones, que son las pasas, es decir, las incrustaciones que aparecen en esa masa, que son con carga negativa. Voy a ponerle aquí que este modelo se conoce como el modelo del pudín de pasas, ¿verdad? Muy bien. Ahora, a partir de esta fecha, pues como ya teníamos sembradas las bases de la química moderna, nosotros podíamos entender cómo es que estaba formada la materia, por átomos. Pero empezaron grandes investigadores a sacar modelos un poco más sofisticados o que tenían un aporte, siempre y cuando llevaban como teoría lo que eran las bases científicas de los investigadores anteriores. En el año de 1911 aparece otra persona que se llamaba Ernest Rutherford. ¿Cuál fue el aporte de Rutherford? Ok, Rutherford retomó las ideas de Thomson, pero dijo, es que los electrones no pueden estar como pasas ahí. De hecho,
la mayor parte del átomo está vacío, tiene un pequeño núcleo y los electrones están orbitando alrededor de él. Y sacó este modelo, que creo que es el más común que nosotros llegamos a ubicar, ¿verdad? Más o menos será así. Aquí nos dice entonces que los electrones ya estaban en orbitales y esos orbitales estaban girando alrededor del núcleo. Este modelo en un momento más lo vamos a retomar para poder entender precisamente las bases de la química. Muy bien, en el año de 1913 aparece otra persona que fue colega de Albert Einstein. Este cuate se llamaba Niels Bohr. El modelo de Bohr es muy común porque a veces nos preguntan en el examen, ¿cuál es el modelo más aceptado o el que sirve más para entender las bases de la teoría atómica científica? Y nos ponen que es el de Bohr. Este modelo de Bohr también es conocido como el modelo del sistema solar. ¿Por qué? Porque asemeja a lo que es la maqueta del sistema solar. En el centro, que están los protones y neutrones, digamos que es el Sol, y los planetas que están en orbitales son los electrones. Muy bien, ¿qué es lo que nos dice Bohr? Aquí nos van a hablar de algo importante. Nos va a hablar de los niveles de energía. Estos niveles de energía a veces lo representan con la letra N, ¿ok? Y a este le llaman un nivel cuántico, cuántico ya de cuantificar, principal. Y nos dice que puede haber desde la órbita más pegada al núcleo, que sería N1, luego N2, y así nos podemos ir hasta N7, ¿verdad? Este concepto también lo vamos a retomar cuando veamos el tema de la tabla periódica y las propiedades. Y vamos a ver por qué se ordenan de esta manera. Pero antes vamos a terminar con lo que es átomo. Muy bien. En 1916 también aparece un gran investigador que se llamaba Arnold, pero no Schwarzenegger. Arnold Sommerfeld. Muy bien. ¿Qué fue lo que hizo Sommerfeld? Pues igual, retoma las ideas de Bohr y dice que, ok, tus órbitas están muy bien, pero yo me imagino que no son circulares como tú las propones, sino deben de ser elípticas. Y aparece este modelo, que es el modelo precisamente de las elipses. Muy bien, así lo podemos encontrar si nosotros buscamos en internet. Aquí nos van a hablar de que aparte de un nivel cuántico principal, aparece un nivel cuántico secundario. Esta es una letra L. Muy bien, este número secundario también va a ser importante para que podamos ubicar en la tabla periódica en dónde es que se encuentran precisamente los periodos o dónde podemos encontrar ciertos elementos. Toda esta información de los modelos atómicos nos va a servir precisamente para poder entender por qué tienen esas posiciones en la tabla o por qué ciertos elementos no pueden hacer compuestos con otros, ¿verdad? Vamos a ver el siguiente ejemplo para poder entender más a fondo cómo es que se va a manejar toda esta wea.